Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Como cada día que tenemos la oportunidad de hacer contacto espiritual, contacto cultural, revisamos algún texto que represente una aportación para todos y todas. Hoy en este día tengo el gusto, el agrado de presentar La Frontera Nómada, Sonora y la Revolución Mexicana. La Frontera Nómada, Sonora y la Revolución Mexicana. Este texto, damas y caballeros, apareció por primera vez en 1976 y se debe a la tesis doctoral que presentó el historiador Héctor Aguilar Camín. En 1976 fue presentada su tesis doctoral. Yo estaré ocupando una reedición de 1985 que fue publicada bajo el sello CEP Cultura, Siglo XXI Editores y también por parte de la Dirección General de Publicaciones. Entonces, damas y caballeros, antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de comenzar con nuestra aportación de cada día, vamos a leer la ficha técnica que se nos ofrece de Héctor Aguilar Camín. Posteriormente, voy a hacer mención de algunos datos interesantes que he encontrado en Facebook y finalmente, y que es la parte más amplia de este programa, voy a tener a bien leer algunos pasajes que he seleccionado previamente de este texto formidable, La Frontera Nómada, Sonora y la Revolución Mexicana. Héctor Aguilar Camín nació en Chetumal, Quintana Roo, en 1946. Se ha destacado como historiador, escritor y periodista. Ha publicado ensayos y libros de relatos. Ocupó varios cargos en el periódico Uno más Uno y actualmente es director de la revista Nexos. Investigador también del INA y subdirector del periódico La Jornada. Desde luego, damas y caballeros, la ficha técnica del historiador y analista Héctor Aguilar Camín ha ido modificándose con el paso del tiempo. Sin embargo, sirva como una pequeña referencia estos datos que se han ofrecido para ustedes. Se ha conmemorado ciertamente en nuestro México la Revolución Mexicana a más de un centenar de tiempo, y en el marco de esta celebración nacional, una celebración donde se hace homenaje, se rinde tributo a algunas de las grandes personalidades que forjaron el México moderno. Desde luego también hay muchas personalidades que quedaron en el anonimato y curiosamente, como lo vamos a ver en breve, leyendo esta obra de Héctor Aguilar Camín, nos vamos a encontrar con que los nombres que más circulan suelen ser los nombres de los vencidos, no los nombres de los que triunfaron, sino generalmente se conocen los nombres de los vencidos. Pero esto responde también a una situación determinada. Es lo que vamos a ver en breve con esta lectura de un maravilloso libro, uno de los libros, yo creo que no solo más apasionados, sino también más técnicos, me atrevería a decir, de Héctor Aguilar Camín, La Frontera Nómada, Sonora y la Revolución Mexicana. Ahora bien, damas y caballeros, antes de que comencemos, déjenme mencionarles algunos datos curiosos que he encontrado en Facebook. El 29 de septiembre de 1964, el dibujante argentino Quino
publicó sus dos primeras tiras cómicas de Mafalda, una niña contracorriente que se ha convertido en icono popular y defensora de un mundo mejor. Por otra parte, sabemos que Mafalda ha estado presente a lo largo de las décadas, contribuyendo siempre esa dosis reflexiva, poniendo siempre el sabor de la curiosidad, pero también de la crítica mordaz. Entonces, hoy en este día reconocemos también a Quino. Esta nota aparece en Facebook y está señalando el 29 de septiembre de 1964. Por otra parte, también encontramos algo que me pareció digno de mención. Una cantautora argentina, Cecilia Zavala, nos dice: hoy es el Día de la Soberanía Nacional y también de León Gieco, creador de el tema musical 5 siglos igual. 5 siglos igual. Y en la letra dice esto: libertad sin galope, 5 siglos igual. Por tanto, Cecilia Zavala hace esta referencia para decir sí a la libertad, no a la censura, no a la esclavitud, no a la represión. Y termina diciendo esto en su publicación: con angustia por lo que se viene en nuestro país, se refiere a Argentina, pero con la esperanza de resistir, abrazar y sanar siempre con la música. Con la angustia por lo que se viene en nuestro país, pero con la esperanza de resistir, abrazar y sanar siempre con la música. En otro aspecto, en otro registro, encontré también esta frase hermosa de María Montessori: siembra en los niños ideas buenas, aunque parezca que no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Repito, siembra en los niños ideas buenas, aunque parezca que no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Finalmente, damas y caballeros, dos datos curiosos: uno del México antiguo, extraído por Fernando Juárez, de Arqueología de México, y el otro, también México del Recuerdo, pero debido a Gerardo Pá. Arqueología de México nos dice lo siguiente: el disco de la muerte fue descubierto en 1963 al pie de la Pirámide del Sol, en Teotihuacán, durante una excavación exhaustiva en la avenida principal que se encuentra frente a ella. En el curso de estos trabajos se descubrieron una diversidad de túneles vinculados a grandes monumentos que emulan el inframundo. Por otra parte, en México del Recuerdo, se nos dice lo siguiente: en la época del Porfiriato, había carritos que vendían té de canela y naranja por 5 centavos. Pero si lo querías con el famoso piquete, costaba 8 centavos. El piquete consistía en agregar alcohol al té o a la bebida que sirvieran, pero generalmente era el té, y por ello la gente solía decir: me da un té por 8, es decir,
un té que incluye alcohol. Desde ahí surgió el término té por ocho, que se atribuye hasta la fecha a quienes viven o sobreviven tomando alcohol. La fuente que se registra en este portal de Facebook dice Academia Mexicana de la Lengua. Ahí tienen, damas y caballeros, este primer acercamiento para nuestro canal con Facebook, que también nos provee de ciertas historias, anécdotas, recuerdos, frases y mucho más. Ahora bien, entrando de lleno en materia, damas y caballeros, vamos a comenzar con la lectura de este libro maravilloso de Héctor Aguilar Camín, La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana. Federico Gamboa escribe en su diario, esto en diciembre de 1923. Nuestra historia nacional toda se ha escrito con sangre y lágrimas. Difícilmente se encontrará un solo hecho que revele la menor solidaridad con nuestros muchos dolores y nuestras escasas alegrías. Generalmente, se tendría que decir, no existen personajes que se hayan solidarizado con nosotros. Nunca vibraron con nosotros, nunca lloraron con nosotros. Esto escribía Federico Gamboa en diciembre de 1923. Y es lo que aparece al inicio del libro de Héctor Aguilar Camín. Ahora bien, nos dice Héctor Aguilar, Sonora es el estado más alejado de nosotros. Este libro narra las condiciones que permitieron romper aquel aislamiento. La forma en que los jefes y los ejércitos sonorenses empezaron a colonizar una historia que hasta antes de la Revolución Mexicana les fue ajena. La hegemonía sonorense en los años postrevolucionarios fue vasta y de efectos perdurables. Generalmente se entiende que los sonorenses fueron vistos como bárbaros, es decir, que no solamente eran lejanos, sino además bárbaros, pero Aguilar Camín lo que va a hacer en este libro maravilloso es recordar algunos aspectos determinantes de antes de que se diera la revolución y posterior a la revolución. Pero para ello, como dice el historiador, tenemos que ir a las fuentes porque las fuentes pueden revelar los hechos, aun cuando no sean exhaustivos, si nos dan un mayor margen de análisis y también para poder interpretar mejor lo ocurrido. Dentro de la Revolución Mexicana, la de los sonorenses es una historia de triunfadores. Los triunfadores de la Revolución tienen un nombre, carrancistas, y dentro de este grupo una facción, la de los revolucionarios de Sonora. En otras palabras, Sonora es un capítulo aparte de la Revolución Mexicana. Merecen una atención particular y específica, y esto es justamente lo que habrá de hacer Héctor Aguilar Camín. Dice entonces el historiador, dentro de la Revolución Mexicana, la de los sonorenses es una historia de triunfadores. ¿Acaso por ello, en un país inclinado a ponerse del lado del que cae, a reservar para sí la identidad del vencido, es también una historia no escrita o escrita fragmentariamente? Durante mucho tiempo hemos conservado en la cabeza como verdaderos símbolos de la revolución los rasgos legendarios
de los derrotados: Emiliano Zapata, Francisco Villa, Ricardo Flores Magón, etc. Y junto a ellos, las imágenes caudalosas de un mundo campesino puesto en pie: los dorados de Villa lanzándose sobre un nido de ametralladoras, o las huestes zapatistas volando trenes en Chalco. En suma, la idea de una revolución campesina traicionada, de unos ejércitos brotados de todos los rincones, de unos dirigentes que resumen las debilidades y excelencias de combatientes, por cuyas venas corre un denso impulso radical, instintivo, que aspira a transformarlo todo. Pero esos lugares comunes pertenecen, en conjunto, al mundo de la derrota en la lucha revolucionaria, a lo que no se impuso, a lo que fue incorporado marginalmente por una necesidad táctica de los triunfadores, sin que esto representara para ellos más que eso, una concesión, no un objetivo. Pedir hoy que el Estado mexicano devuelva la revolución a sus fuentes radicales es creer que el presente puede imponer por vías institucionales lo que el más propicio de los momentos del pasado no pudo consolidar por las armas. Repito este último pasaje: pedir hoy que el Estado mexicano devuelva la revolución a sus fuentes radicales es creer que el presente puede imponer por vías institucionales lo que el más propicio de los momentos del pasado no pudo consolidar por las armas. Esto es lo que dice Héctor Aguilar Camín, escrito en 1976, y continúa diciendo: la lucha, en tanto resultado y en tanto procedimiento, tiene poco que ver con aquellas otras tendencias populares que la mala memoria y los 20 de noviembre han consagrado como santo y seña de la revolución. Creo no haber escrito más que una descripción de los procedimientos revolucionarios de los sonorenses, así como del contexto histórico que los hizo posibles. Muchos detalles sustentan y a veces ahogan esa crónica. Son la consecuencia de un método pueblerino, el único que en todo momento traté de ejercer. Quien dice en un libro de historia: Rodríguez se levantó en Cocóspera con 150 hombres, y sigue de largo, suple la explicación del hecho con su mera enunciación. Omite lo esencial: ¿quién era Rodríguez? ¿Quiénes los 150? ¿Por qué Rodríguez estuvo al frente y por qué los demás lo siguieron? Y así en cada incidente. Como pueden escuchar, damas y caballeros, el historiador y analista Héctor Aguilar Camín está poniendo en tela de juicio y sobre la mesa una situación que es realmente muy común, que se pasa de largo muchas veces en los estudios históricos y se quedan en el aire distintas cosas. Muchos planteamientos, muchas preguntas se pueden formular y quedan suspendidas en el espacio. Pero Héctor Aguilar Camín tiene la confianza de, a través de este estudio, poder mostrar cómo se pueden aterrizar hasta donde es posible estas fuentes para que entonces sí salga a relucir la verdad. Este también es un trabajo muy profundo, un trabajo exhaustivo, un trabajo muy complejo que tienen que llevar
todo buen historiador, toda buena historiadora, todo profesional de la historia, tiene que vérselas con diversas fuentes de toda índole y entonces tiene que hacer también un trabajo de selección. Pero para hacer ese trabajo de selección previamente, pues se tienen que llevar a cabo una serie de estudios muy detenidos, muy minuciosos, con mucho resaltamiento de las particularidades. Y eso no es cuestión de un día. Pero vamos a continuar, vamos a ver qué más nos dice Héctor Aguilar Camín. En 1909, Madero era, sobre todo, un predicador, miembro de una acaudalada familia de hacendados coahuilenses, autor de un libro tupido de disquisiciones históricas, activo organizador de algunos grupos oposicionistas que habían venido a la luz por la rendija de una entrevista en la que Porfirio Díaz confió al reportero James Krillman que el pueblo mexicano estaba por fin apto para la democracia y él dispuesto a deponer la tutela que había ejercido por casi 30 años sobre el tenaz adolescente. Aquí estamos asistiendo, damas y caballeros, a lo que va a ser la transición del poder. Ciertamente esta transición no va a ser pacífica, no va a ser, por así decirlo, en buenos términos, sino que habrá de estallar, habrá de detonar el conflicto. Una de las figuras que aparece también en ese entonces es el general Bernardo Reyes, quien es enviado por Porfirio Díaz justamente a Europa, dejando así el camino abierto para Francisco I. Madero. Esto muy contrario a los pronósticos, puesto que los seguidores de el general Reyes pues estaban prácticamente ya no cantando victoria, pero sí celebrando que el camino estaba inmejorable para que el general Reyes sucediera quizá en el poder a don Porfirio Díaz, pero como lo vamos a ver, en realidad la organización política de Madero creció conforme el reyismo se desintegraba. En otros términos, entre más hacía acto de presencia Francisco I. Madero, el general Reyes se empezaba a desfigurar, empezaba a quedar de lado y bueno, con la petición que le hace don Porfirio Díaz de marcharse a Europa, pues con ello prácticamente deja el camino abierto, la mesa servida, por así decirlo, a Francisco I. Madero. Esto lo ha referido Stanley Ross en su obra Francisco I. Madero, apóstol de la democracia mexicana. Vamos a añadir unos datos del contexto general sonorense del norte de México. Vamos a ver qué es lo que se estaba de alguna manera gestando por allá al tiempo de que se suscitaba ya este tránsito de poder, este tránsito accidentado, peligroso, lleno también de conflictos armados. Este proceso, dice Aguilar Camín, que quizá se había verificado ya en el centro durante la época colonial o hacia mediados del siglo XIX en Sonora, estaba aún sucediendo cuando surgió la revolución. Poblaciones como Agua Prieta, Nogales, Nacosari, Cananea, Navojoa, Naco, Esqueda, Ortiz y Empalme eran todas de cuño reciente, seguían teniendo el carácter general de una proliferación urbana en terrenos privados. Los 30 años de porfiriato en Sonora vieron emerger, entre otras cosas, esos embriones, comarcas desoladas, ciudades de antigua fundación que habían arrastrado una existencia fantasmal, campos mineros abiertos o reanimados a principios de siglo,
puertos fronterizos, caseríos que se veían cruzar de pronto por sus costados, vías férreas, vendedores ambulantes, gambusinos, mercancías e inversionistas, y escuchaban el canto de las aves del progreso. La ciudad de Navojoa era uno de esos sitios. En 1907 la engarzó el trazo sureño de Southern Pacific Railroad. 2 años después, sus ingresos municipales de 25,000 pesos al año la habían convertido en la cabecera del 7º municipio del estado. El comercio de Navojoa se repartía por igual entre tiendas misceláneas y comercios de granos y cereales. Algunos de estos últimos eran simples extensiones urbanas de hacendados de la zona, como Ángel Quirós o el binomio Morales García Peña. El sector industrial consistía casi exclusivamente en la molienda del trigo. Morales García Peña y Orrantia Quirós eran también los dueños de las mayores aportaciones molineras de la región y ocupaban en ellos a 10 operarios cada uno. Navojoa se había convertido en el centro de un tráfico intenso. Por ella pasaban, debido al ferrocarril, todo lo que iba o venía del norte del estado. Lo mismo mercancías que candidatos independientes a la presidencia de la República. El maderismo navojoense entusiasta cundió entre los síndicos de este ayuntamiento emergente. Al decir de Roque Estrada, de ellos el acompañante de Madero retuvo un nombre, Benjamín Hill, a quien atribuyó la posesión de radicales ideas socializantes adquiridas quizá durante su permanencia en Italia. Benjamín Hill tenía entonces 36 años, suficientes para abrirse paso como agricultor, harinero y oposicionista en el régimen floreciente que siguió en el Mayo a la destrucción de Cajeme, el último gran cacique de las tribus del sur. Hill era dueño en el municipio de Navojoa de la hacienda Mochibampo. Como pueden escuchar, damas y caballeros, estamos viendo la enorme presencia, la industrialización germinal que se está dando en la parte norte del país, y de alguna manera se están sentando las bases para el despliegue posterior. Ahora bien, aparecen nombres emblemáticos como este de Benjamín Hill, y nos dice Héctor Aguilar. En octubre de 1909, Hill había obtenido un incremento promisorio de su patrimonio mediante la adjudicación del terreno Choarca, que el ya entonces síndico de Navojoa denunció como baldío. En la zona agrícola del Mayo, como en casi todo el estado, la tierra era un bien muerto si no la acompañaban costosas obras de riego. Pero Hill era un hombre emprendedor a quien entonces y después le gustaron siempre los negocios y estaba rodeado de ejemplos y estímulos sobre cómo irrigar y echar a funcionar un terreno. Sus relaciones con otros hacendados importantes del municipio, especialmente con Ángel Quirós, y sobre todo su función municipal como síndico, permiten suponer que el terreno de la Choarca habría sido convertido pronto, de no mediar la revolución, en una hacienda irrigada y próspera. La disputa por esas prerrogativas había sido mucho tiempo
la palanca de litigio político municipal. En su memoria de 1891, Ramón Corral, entonces gobernador, reconocía que las elecciones de los ayuntamientos eran siempre agitadas en los pueblos pequeños que dependían de la agricultura, pues los ayuntamientos tenían a su cargo la administración de las aguas de la comunidad, lo cual los pone en actitud de influir muy poderosamente y de manera muy directa en el bienestar de sus propias localidades. En la vida constantemente tranquila de nuestra población civil, las cuestiones que surgen con motivo de la distribución de las aguas de regadío son las únicas que suelen conmover a los vecinos. Estas cuestiones brotan a menudo principalmente en los meses de abril a junio, en que las aguas disminuyen. Continúa en su testimonio Ramón Corral. Y ahora tenemos aquí la presencia de un joven talentoso historiador contemporáneo, Stuart Voss, que dice lo siguiente: el acceso al agua era casi tan importante como la tierra misma. Los grandes agricultores disponían de abogados para obtener derechos al uso del agua en los principales ríos que otorgaba el gobierno federal y las conexiones políticas para lograr una participación significativa en el control de los ayuntamientos. Durante este periodo 1900-1910, aumentó sin cesar el número de pequeños agricultores, pero el número de grandes propietarios se elevó profundamente y su predominio fue mayor, mucho mayor de lo que había sido hasta entonces. Damas y caballeros, estamos leyendo La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana de Héctor Aguilar Camín. Esta obra apareció inicialmente ya hace bastantes décadas, en 1976. La frontera nómada. Aquí en su canal La Sinfonía del Pensamiento habremos de continuar haciendo la lectura de estos pasajes de la historia de México en el norte, un espacio geográfico que, a decir de Aguilar Camín, es determinante y ha sentado las bases del México moderno. Muchas gracias por su atención, damas y caballeros. Continuamos posteriormente.